Bueno chicos, entonces vamos a comenzar ya con lo que es el primer tema, ¿no? Vamos a hablar sobre teoría atómica. A ver, comenzamos entonces. Bueno, este tema lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Vamos a dividir el tema en dos. Vamos con la primera parte. Bueno, como verán, vamos a hablar hoy del átomo, vamos a hablar sobre su concepto, sobre su estructura, sobre sus componentes quizás también, sobre su representación, sobre los tipos de átomos que hay. Pero antes de todo vamos a tener que ver un poquito los antecedentes, ¿no? ¿Cómo se llegó a la idea actual de átomo? ¿Qué vamos a ver primero? Vamos a ver entonces las primeras ideas, luego los primeros ya modelos atómicos y luego ya recién analizar lo que hoy conocemos como átomo. ¿Qué encontramos primero en la historia? ¿Dónde encontramos por primera vez la palabra átomo? Bueno, esto lo vamos a encontrar en la civilización griega. Vamos a encontrar que átomo va a significar a sin tomos, división. Esto fue propuesto por los señores Leucipo y Demócrito, maestro y alumno. Maestro Leucipo, su alumno Demócrito. Ellos nos van a dar un concepto. Este concepto va a llamarse la discontinuidad de la materia. A ver, ¿cómo es esto? Discontinuidad de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo tengo esto es una materia. Esto lo puedo dividir en dos. Suponte que lo parto. A esa mitad que tengo la parto de nuevo. Lo sigo partiendo, sigo, hasta que va a haber un momento que esa continuidad va a terminar. O sea, discontinuidad. O sea, voy a encontrar una partícula tan pequeña que esto ya no lo voy a poder dividir. Por eso que ese concepto de la discontinuidad de la materia. Luego va a llegar un señor, el señor Aristóteles, lo vas a ver en todos los cursos prácticamente, que nos va a decir que no tenía nada que ver acá a átomos, nada, no le dio importancia a ese concepto que habían dado estos señores, y nos habló que la materia está formada por cuatro elementos. Obviamente, basándose en las ideas del señor Empédocles. ¿Cuáles son los cuatro elementos? El fuego, el aire, el agua, la tierra, ¿no? Entonces, acá Aristóteles nos habló de los cuatro elementos. Entonces, esto estaría negando lo que es la discontinuidad de la materia. Esta idea de Aristóteles va a quedar mucho tiempo. Aristóteles estamos hablando de la edad antigua. Luego después de esto viene la edad media, la etapa del oscurantismo, en que no hay mucho avance científico, escaso. Entonces esta idea, hoy la vemos ridícula, ¿no? Hoy decir que el cuerpo está formado por estos cuatro elementos es un poco tonto. Pero aunque no lo creas, esto duró mucho en el tiempo. Aproximadamente, ¿cuánto podría ser? Unos quizá 2000 años, 2400 años. Podría ser, ¿no? Hasta que llegó el señor John Dalton. John Dalton es muy importante acá. Él va a tomar las ideas que habían dado Leucipo y Demócrito, tomar las ideas del concepto que habían dado de átomo. ¿Y qué nos va a decir? Nos va a dar cuatro postulados. El primero, y el más importante para acá para el tema, es el que está escrito acá en la pizarra. ¿Qué nos va a decir? Que los elementos químicos van a estar formados por partículas, obviamente se refiere a los átomos, indivisibles e indestructibles. Este es el primer postulado que nos da Dalton. Luego nos va a dar tres postulados más, en total cuatro. Nos va a decir que si dos átomos son del mismo elemento, son iguales, y si son de distinto elemento, son distintos. Y el último nos va a hablar de que las reacciones químicas van a hacer un reordenamiento, pero eso ya es otro tema. Y al final, ese cuarto postulado que te digo es el único que es correcto actualmente. Luego, después de eso, va a venir el señor John Thomson. ¿Qué nos va a decir John Thomson? John Thomson nos va a dar un modelo muy interesante, el modelo del budín de pasas. Este señor va a descubrir los electrones. O sea, acá Dalton nos había hablado de que no, que esta partícula es la más pequeña porque es indivisible e indestructible. Pero no, Thomson va a descubrir una partícula aún más pequeña. O sea, una partícula que está dentro del átomo, por eso es más pequeña. Esas partículas son los electrones. Entonces, ¿cómo nos explica este modelo atómico? Ya, que el átomo va a ser una esfera de carga positiva que va a tener incrustado los electrones que él descubre con carga negativa. Bueno, el modelo es similar a un budín de pasas. Hablando de esto ya totalmente denegaría lo que había dicho John Dalton, ¿no? O sea, ya esto no es lo más pequeño, y ni siquiera no es indivisible tampoco, porque hay partículas más pequeñas que eso. ¿Ya? Luego viene el señor Rutherford en 1911. En realidad, este es su alumno.
Thomson fue profesor, fue maestro del señor Rutherford. ¿Ya? Entonces el señor Rutherford, basándose en lo que había hablado su profesor, su maestro, va a hacer un experimento. Va a empezar a bombardear con rayos alfa a lo que es un átomo, a una lámina de oro en realidad, ¿no? Pero como todo cuerpo está formado por átomos, se supone. Él, imaginándose que lo propuesto por su maestro es correcto, va a empezar a disparar. Y bueno, en cierta manera se estaba cumpliendo lo que él le había explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber unos rayos alfa que van a pasar y van a pasar directamente, van a pasar de frente. Va a haber otros rayos alfa que se van a desviar. Imagínate que este es un rayo alfa, se van a desviar. ¿Y por qué se desviaría? Bueno, porque chocaría con un electrón. Hasta que ocurre que disparando un rayo alfa, este va a retornar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo explica eso? Bueno, ese descubrimiento, después de aquel suceso, le negaría esa parte, ¿no? Porque no podría haber sido el electrón en donde ella chocaba, ¿no? Disparas, si choca en un electrón, este se desviaría. Pero no, este rayo que disparó regresó hacia él. O sea, no podría ser un electrón, debería ser una parte un poco más densa, mucho más densa en realidad. Y bueno, esa parte que se estaba investigando, que él prácticamente acá hallaría el descubrimiento de esa parte. Esa parte va a ser, ¿qué cosa? Esta parte se va a llamar núcleo, ¿ya? Entonces Rutherford, con el experimento de rayos alfa, va a descubrir el núcleo atómico, ¿ya? Entonces lo que en realidad pasó fue que él disparó y justamente chocó en el núcleo, esta parte muy densa, y eso va a hacer retornar el rayo alfa, ¿ya? Y luego, básicamente lo mismo, que la carga va a estar en el medio, el núcleo, y bueno, también va a hablar de los electrones, que ya había hablado Thomson, que va a estar a su alrededor, pero ellos no van a estar quietos. Estos electrones van a estar girando alrededor de él, en órbitas circulares, ¿ya? Más o menos parecido a lo que es el sistema planetario solar. Por eso que lo pongo acá, sistema planetario solar. Luego en el modelo de Bohr-Sommerfeld, bueno, en realidad estos dos señores no trabajaron juntos. Fueron trabajos similares que al final, uniendo esos trabajos, se le va a dar a este modelo atómico. A ver, lo primero, vamos a hablar de Bohr. Bohr va a estudiar, con todos los conocimientos aportados por Rutherford, él va a estudiar y trabajarlo con el átomo de hidrógeno, ¿ya? Esto es clave, esto lo he visto en esa emisión, que te hablan de Bohr, por ejemplo, en una relación, ¿no? En una analogía. Bohr es átomo de hidrógeno, como Dalton es partículas indivisibles e indestructibles, o Thomson es budín de pasas, o Rutherford es sistema planetario solar, más o menos así. Otra cosita que nos va a aportar el señor Bohr es que los electrones, estas partículas, no van a estar en cualquier lugar, van a estar en lugares específicos. Estos van a llamarse niveles. Y lo último, este sí es aporte de Sommerfeld, que las órbitas no solamente van a ser circulares como el Rutherford, sino también van a ser elípticas. Bueno, y hasta aquí todos los antecedentes y modelos atómicos que se dieron hasta tener lo que tenemos en la actualidad. Hoy, ¿cómo podemos definir al átomo? Un concepto básico que siempre, ¿no? Quizá en la primaria, en tu colegio te habrán dicho, ¿no? El átomo es la partícula más pequeña que existe. Bueno, esto en realidad está incompleto. No se puede decir que es la partícula más pequeña que existe. Hay partículas más pequeñas que el átomo. Lo vamos a ver luego. ¿Cómo podemos definir? Como la partícula más pequeña de un elemento químico, pero que va a conservar sus propiedades, ¿ya? O sea, el átomo va a ser la partícula más pequeña en conservar las propiedades de un elemento químico. Listo. ¿Cómo está estructurado el átomo hoy? ¿Qué idea tenemos de átomo? Bueno, va a estar fundamentalmente dividido en dos partes. Primero vamos a tener a lo que es el núcleo y luego a la nube electrónica. La nube electrónica también se puede llamar zona extranuclear o zona cortical. Hablamos primero de lo que es el núcleo. El núcleo obviamente va a estar en el centro y va a representarme el peso. La zona extranuclear a su alrededor, y obviamente como se ve acá, está representando la mayoría del volumen. En ambos casos son 99,9. Entonces si te hablan de masa, tú obvias lo que está en la zona extranuclear y solamente piensa en el núcleo. ¿Y qué está en la zona extranuclear? Están los electrones. ¿Qué está en el núcleo? Los protones y neutrones. Cuando te hablan algo a ti de volumen, tú piensas en nube electrónica, zona extranuclear. Si te hablan a ti algo de masa,
tú automáticamente piensas en lo que es el núcleo. ¿Ya? Luego, como te dije, en el núcleo van a haber protones y neutrones, y en la nube electrónica, ¿qué va a haber? Electrones. ¿Esto qué cosas son? Partículas subatómicas. Entonces, acá, recordando el concepto, no podemos decir que el átomo es la parte más pequeña, porque el átomo tiene partes aún más pequeñas dentro de él, ¿sí o no? Luego, como te dije, estas son partículas subatómicas. En realidad las partículas subatómicas van a ser superiores a las 200, pero nosotros vamos a trabajar con 3. A estas 3 se le van a llamar fundamentales, partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Entonces trabajamos con las 3. Hablamos del electrón, el protón y el neutrón. Primero, el electrón. ¿Dónde lo encontramos? En la nube electrónica. ¿Cómo lo representamos? Con una E y un signo negativo. Al protón, ¿dónde lo encontramos? En el núcleo. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con una P y su signo positivo. Al neutrón también lo encontramos en el núcleo y lo vamos a representar con una N y un sub C arriba, ¿ya? Primero. La masa. Acá a simple vista, sí, si no lo analizas bien, pensarías que quizá el electrón es el más pesado, ¿no? Porque tiene un 9. Ya hay 1,6, 1,6. No, pero fíjate acá en su notación, en su exponente. Mira, esto es menos 28. Menos 28 es muchísimo más pequeño que un menos 24. Entonces, si te das cuenta, el electrón es la partícula menos pesada. Y entre el protón y el neutrón, ¿cuál es más pesado? Bueno, apenas es más pesado el neutrón, 1,674, y el protón 1,672, ¿no? Ambos por 10 a la menos 24. Hablando de su carga. La carga relativa del electrón es menos 1, la carga relativa del protón es más 1 y el neutrón no tiene carga. Ya, es importante. Entonces, hasta acá. Luego viene acá lo que es la carga absoluta, ¿no? También es importante saberlo, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Si es electrón, menos. Si es protón, es más. Ya, acá es importante, mira. Si hablamos de masa, ¿cuáles son las partículas que tenemos que tener en cuenta cuando en un problema nos hablan de masa? El protón y el neutrón, ¿no? Obviamente, mira, estas masas son mucho mayores a esta. Y cuando nos hablan entonces de carga, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué partículas? Tenemos que analizar al electrón y al protón, ¿no? Porque el neutrón no tiene carga. Y hablando de su descubridor, ya habíamos hablado del electrón que lo descubrió el señor Thomson. Rutherford descubrió, aparte del núcleo, lo que también está dentro del núcleo, lo que son los protones. Y el neutrón lo descubrió el señor Chadwick. Ya, es importante saberlo, es importante, no como te digo, esas preguntas de relacionar, de verdadero y falso, es importante saber estos datitos. Luego, la representación de un átomo. A un átomo, como tú lo ves en los problemas, no lo vas a hacer así, ¿no? No le vamos a dibujar su núcleo, su zona extranuclear, le vamos a poner todos sus protones, todos sus electrones. No. Esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Primero, ponemos en el medio grande el elemento químico del cual estamos hablando, ¿no? El elemento químico. Y a su alrededor vamos a poner las estructuras de lo que está formado, de las cuales está formado. Primero, en la parte superior izquierda vamos a encontrar la letra A. ¿La letra A qué significa? La masa atómica. Entonces tú, cuando te den el dato de masa atómica, lo vas a poner en la parte superior izquierda. La masa atómica. Ya, luego, en la parte inferior izquierda vamos a poner al número atómico. Oye, pero ¿esto qué es el número atómico? Bueno, forma más fácil de saber qué es el número atómico, número de protones. Eso sí hemos trabajado, ¿no? Protones. Es lo mismo, pero el más usado va a ser el número atómico. En la parte inferior derecha ponemos la cantidad de neutrones que tiene nuestro átomo. ¿Ya? Luego te he puesto otros nombres. Mira. Hay que tener en cuenta algo. Yo te había dicho desde el comienzo que el núcleo va a representar el peso. Entonces, lo que hay en el núcleo me va a representar el peso. ¿Y qué hay en el núcleo? Protones y neutrones, ¿ya? Protones y neutrones. A estas dos partículas juntas se le va a llamar nucleones. ¿Por qué? Porque están en el núcleo. Entonces, como el núcleo me representa la masa, todas las partículas que están en el núcleo son las que me van a dar la masa, ¿sí o no? Pero esas partículas se le va a llamar nucleones.
Así que cuando te pidan la masa atómica, también te podrían dar el siguiente dato, ¿no? No te podrían decir, la masa atómica de un elemento es 23. No, te podrían decir, el número de nucleones de un átomo es 23. Ya, esto es lo mismo. Por eso te lo pongo acá, para que si te quieren confundir. Como te dije, Z es el número atómico. ¿No sabías eso? Entonces es el número de protones. Pero también puede ser la carga nuclear. ¿Y por qué la carga nuclear? A ver, acuérdate. ¿Qué hay en el núcleo? Protones y neutrones. El protón tiene carga positiva. El neutrón no tiene carga. Entonces, ¿quién da carga en el núcleo? El protón. Por eso el protón también se le llama la carga nuclear. Te pueden decir, en un átomo hay 15 protones. Como también te pueden decir, la carga nuclear de un átomo es 15. Esto es lo mismo, cuidado que te confundes. Bueno, con neutrones no hay más complicación, número de neutrones. Y acá sale la primera fórmula. ¿Quién da la masa en un átomo? El núcleo. ¿Y qué hay en un átomo? Protones y neutrones. De nuevo, ahora en la forma representada. ¿Quién da la masa? Protones y neutrones. Entonces simplemente sería, si te piden la masa, estarían pidiendo la suma de ¿qué? De protones, o número atómico, que se está representando con Z, y de neutrones. Esta fórmula algunos lo conocen como astro, ¿no? Esto es importantísimo, te va a ayudar a resolver un montón de problemas. Oye, me estoy olvidando de una parte. Lo que está en la parte superior derecha. Acá tenemos Q. ¿Qué es Q? Q es la carga. Q es la carga. Pero ojo, acá van a surgir un montón de nuevos conceptos. Si la carga no está, ¿qué quiere decir? Que la carga es cero, pero nunca te lo van a poner así. Simplemente no te van a poner nada, ¿ya? No te van a poner. Si un átomo no tiene carga, a este átomo se le llama átomo neutro. Átomo neutro también llamado átomo en estado basal, ¿ya? Pero si tiene carga, ya no se va a llamar un átomo neutro, se le va a llamar un ion. Acá te sale un nuevo concepto, ion. ¿Ya? A ver, para explicártelo mejor, los iones se dividen en cationes y aniones. Los cationes son si tienen carga positiva, es decir, por ejemplo, acá un catión, ¿cómo puede ser? Si tuviera acá la carga más 3, quizás más 3. Si tuviera la carga, no sé, quizás menos 1. Ajá, ahí se llamaría ion. Si es carga positiva, es catión. Si es carga negativa, es anión. Ya, y luego el concepto de si es carga positiva, pierde electrones, si es carga negativa, gana electrones. Eso puede resultarte un poco así contradictorio, ¿no? Porque cuando tú ganas, supuestamente el signo es más, ¿no? Y si tú pierdes, el signo es menos, pero acá se está dando todo lo contrario. ¿Cómo explicar esto? A ver, trabajamos, ya que tengo acá dibujado mi átomo, trabajamos de la siguiente manera. Vamos a suponer, mira, estamos hablando de cargas, ¿ya? Cuando hablamos de cargas, yo te he dicho que solo tienen que tener en cuenta el electrón y el protón. El electrón lo vamos a obviar un poco, ¿ya? Si hablamos de carga, a ver, por ejemplo, remota. Si hablamos de carga, vamos a ver, por ejemplo, tenemos un átomo que está en estado neutro, es decir, que no tiene carga. Y este átomo va a tener, así, por ejemplo, 3 cargas positivas, o sea, 3 protones y 3 electrones. Ya, entonces a ver, ¿su Z cuánto sería? ¿Su Z sería cuánto? ¿Cuántos Z que representa? El número de protones. Z representa protones. Cuando tengo 3. Ya a ver, entonces 3. ¿Y electrones? ¿Electrones cuántos tengo? También tengo 3. A ver, esta es la parte de la cantidad de partículas que hay. A un costadito ponemos la cantidad de carga que están resultando de cada uno. Vamos a trabajar con la carga relativa, ya para hacerlo más fácil. A ver, el protón tiene carga más 1. Si hay 3 sería más 3 la carga. Y si hay 3 electrones, ¿cuánto sería la carga? Menos 3. ¿Ya? Entonces, acá hay carga más 3 y alrededor hay carga menos 3. ¿Cuánto sería la carga total del átomo? Más 3 y menos 3, obviamente quedaría el resultado de 0. Entonces nos estaríamos dando cuenta que está en un átomo neutro, ¿no? Entonces, si lo representaríamos, acá no pusiéramos nada. ¿Ya? Entonces te estás dando cuenta que si el átomo está en estado neutro,
en un átomo neutro, o en estado basal, ¿qué se cumple? Que Z y E son iguales. Entonces acá sale una formulita. Sale una formulita. A ver, lo ponemos en morado como estamos poniendo la demás fórmula. En un átomo neutro, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir esta fórmula, PES. Esto sí lo debes haber escuchado, ¿no? Se hace a propósito, se pone P como protones, P electrones y Z igual, ya, número atómico que es lo mismo que protones. ¿Qué se cumple? Que protones es igual a electrones, o igual al número atómico. Acá te estás dando cuenta, ¿no? Para que resulte cero, ambos tienen que ser iguales. Entonces, en un átomo neutro, se cumple lo siguiente. Se cumple que protones es igual a electrones. Este Z ya es para completar, ¿no? La mnemotecnia, ¿no? PES. Hacemos una cosita. A ver, primero con el concepto de cation. ¿Qué pasa con el cation? Pierde electrones. Entonces acá vamos a hacerle perder electrones, ¿ya? A ver, si le hago perder electrones, le quitamos uno, para no complicarnos la vida. Le quitamos uno. ¿Cuántos electrones habría entonces ahora? ¿Cuántos electrones habría? 2. La carga ya no sería menos 3. ¿Sería cuánto? Menos 2. ¿Y la carga total del átomo cómo sería? Súmalo más 3. Menos 2. Ya no es 0. Te quedaría 1. Pero siempre que te quede carga le vas a poner... La carga va a trabajar siempre con el signo. Ya le ponemos más 1. Entonces suponemos que acá va a ser más 1. Oye, más 1. Si es carga positiva, como te dije, es cation. ¿Y cómo resultó esta carga positiva? Te diste cuenta que le quité un electrón, ¿no? Entonces acá explica eso, que va a perder electrones para quedar carga positiva. Esto muchas veces no te lo explican, ¿ya? Por eso nos estamos acá aportando ese tiempo para explicarte esto, que cuando pierde un electrón, cuando pierde electrones, la carga se hace positiva. Y ahora vamos a trabajar con lo que es anión. Todo lo contrario, ese día. Si es anión, gana electrones. Entonces va a ganar. Antes había 3. Ahora no sé, hay que ponerle acá 3 de vuelta como en antes. Vamos a ponerle 1 y 2 más. Habría 5 electrones. ¿Cuánto sería su carga ahora? Es menos 1 por 5 sería menos 5. ¿Y cuánto sería su carga total del electrón? Menos 2. Si es menos 2, primero por el signo ya sacas una cosa. Que es anión, ¿no? Acá lo apuntamos mejor para que no se lo olvide. Cation siempre va a ser signo positivo y anión signo negativo. Pero ojo, te estamos explicando que por cómo resultó este negativo, de la ganancia de electrones. Estás ganando carga negativa. Por eso también sale el resultado negativo. Y hasta ahí la explicación de esa parte.